Mi intención es hacer un brevísimo comentario a una frase, a una afirmación suscitada en una entrevista del año 2003 al investigador solidario y abogado Álvaro Velasco. La entrevista la hace el antropólogo Jorge Perugachi, ¿sí? Transcurre, de una manera muy calmada, ¿cierto? Dando lugar al relato que nos está comentando Álvaro. Pero es una frase que a mí me inquieta, explorar a partir de dos momentos, hoy nada más, aparte de todos los momentos que ya Álvaro está exponiendo allí. La frase es esta, dice: la epistemología que se tiene que construir es poética, sin duda alguna, ¿no? Me gustaría atender también a ese llamado del entrevistador, que es a recabar en los pensamientos y mirar qué nos puede traer, ¿no? En el diálogo y en la discusión que quiero proponerles el día de hoy. Bueno, en la entrevista, Álvaro siempre nos está diciendo que tienen un encuentro inesperado, sí, con las comunidades andinas, ¿sí? Y tiene que ver sobre todo con acontecimientos inesperados, a los que ellos jamás se imaginaron que se iban a encontrar, ¿no? Y que se configura también por relatos que ellos no alcanzaban a comprender muy bien, estos investigadoras solidarias, ¿no? Sin embargo, hay un momento en esta primera parte de la entrevista donde Álvaro nos dice que un hombre muy mayor, ¿sí?, casi que con demencia, pero con momentos de lucidez, comenta cuál fue el llamado a la lucha de don Juan Chiles, de la lucha social de los territorios y por la tierra, ¿no? Y también que estas consignas, como son por ejemplo desatar la lengua quichua, saber leer la escritura del rey y labrar a cordel, eran producto, entre otras cosas, de esta demencia, ¿sí? Que había un regocijo, que había una emoción, por supuesto, de la lucha y de que don Juan Chiles se haya reconocido como un hombre que verdaderamente existió. Es importante para señalar, sin embargo, que se produce en la demencia, producto de un disvarío. Ahí hay que poner, a mi parecer, muchísima atención, ¿no? Porque nos está dando las claves, entre otras cosas, de pensar lo que provoca un disvarío en el pensamiento, ¿sí? De lo que provoca, por ejemplo, la locura cuando se está hablando, entre otras cosas, de la lucha por el territorio, que es una relación también ya paradójica, ¿no? Y a mí me parece, por ejemplo, que ese disvarío, lo primero que nos mostraría sería que abre brechas en la memoria, ¿no? Abrir brechas en la memoria como se abren los surcos de la tierra, ¿no? En las cuales es importante, por ejemplo, la siembra, la cosecha, pero retrotraer también unos mitos pasados, ¿no? Esto nos lo está comentando Álvaro Velasco a cada momento, ¿no? Siempre lo está reiterando, y además porque pareciera ser que producto de este desvarío también toma un desvío la lucha social por la tierra y el territorio de los años 70, pero que llega también hasta nuestros días y que configura en las parcialidades de Nariño, por ejemplo, ¿no?, el rescate de esta figura mitológica como es don Juan Chiles, pero también la posibilidad de que eso se narre, y se narre siempre de otras maneras, ¿no?, de que se retome. Y además porque ese desvarío provocaría también o connotaría, ¿sí?, los diferentes cruces del territorio pacífico, andino y amazónico, que nosotros vivimos en un territorio tan particular como el nuestro, ¿sí? Ese desvarío a mí me parece que llama mucho la atención, es algo en lo que hay que detenerse, porque además de abrir esas brechas en la memoria, además de generar esos desvíos para la lucha social, y además para configurar o connotar estos cruces constantes del territorio, pues nos provee de una especie de error de discernimiento que, entre otras cosas, hace posible este relato y este pensamiento, ¿no? Ese error de discernimiento o ese desvarío es lo que hace posible entonces el relato de don Juan Chiles. Durante la entrevista, Álvaro comenta que las epistemologías de la vida, ¿cierto?, tendría que ver no tanto con los textos, sino con los contextos, ¿no? Claro, antecede a esta reflexión el hecho de la palabra como quinto elemento,
¿cierto? Aire, agua, tierra, fuego, pero también la palabra, que es importante, entre otras cosas, para la lucha social, ¿no? Y también nos habla, por ejemplo, acerca de lenguas, textos y territorios, ¿no? De esa relación simultánea que, entre otras cosas, no van separados uno de otro, sino que precisamente van juntas, ¿no? Como que nombrar el territorio es también nombrar la lucha, y nombrar esa lucha pues es también configurar un lenguaje, ¿no? Una forma como yo nombro el mundo, ¿no? Porque existe otra lengua, nos dice Álvaro también, que es la lengua que borraría un poco nuestros vocablos, nuestro pensamiento, nuestra forma de hacer y de vivir, ¿no? Que serían, entre otras cosas, la lengua del imperio, o en términos coloniales o en términos contemporáneos, ¿no? Una lengua que siempre tiende a borrarnos, digamos, del panorama de nuestras relaciones de lucha y existencia o resistencia con la tierra, ¿no? Pero valdría la pena explorar, por ejemplo, qué textos, ¿cierto?, son los que se han agotado. ¿Por qué se habla de contextos y no de textos, ¿no? Y yo creería, por ejemplo, que los textos que no nos sirven para esta lucha social, para estas epistemologías de la vida, serían los que sufren de una excesiva teorización o erudición, ¿no? Esto del saber docto, por ejemplo, del saber sistemático, que siempre nos están buscando una forma muy unidimensional, digamos, de configurar el pensamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Que es la forma que, digamos, como de exponer clásica de la academia, pero también de un momento de la historia donde el pensamiento se sistematiza, ¿no? Eso sería una especie de texto agotado, ¿no? Que no configuraría, digamos, un poco epistemologías de la vida. Pero también esos que demuestran una especie de esencialismo entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que esa relación hombre-naturaleza siempre va a resultar artificial. Y el hecho de que resulte artificial es precisamente lo que permite generar un pensamiento propio, ¿no? Artificial no quiere decir que es un artificio, ¿cierto? No quiere decir que es una abstracción, sino que esa relación extensiva es incluso distópica, ¿no? Que incluso implica la confrontación. El hecho de nombrar las cosas, pues ya nos estaría demostrando ese camino tensivo, ¿no? Y también me parece que esos textos que se agotan, esos textos como que no servirían mucho a las epistemologías de la vida, serían de ese discurso amigable con la lucha social, ¿no? Lo que se configura solamente como un discurso agradable, bonito, ciertamente que se lleva solamente por medio de una palabra retórica, pero que en realidad no puede transformar un estado de cosas como es, ¿no? Es una palabra, un texto que, entre otras cosas, al configurarse como un discurso nada más, ¿sí?, no puede transformar un estado de cosas, las cosas como son, ¿no? Y me parece también que los contextos, por ejemplo, ¿no?, que tienden a agotarse, que no funcionarían un poco, que no quiero decir no cabrían, sino que quizás precisamente este relato de don Juan Chiles los pone a prueba, ¿no?, serían los contextos que están enfocados en las jurisdicciones nacionales. Incluso esas jurisdicciones tan cerradas sobre sí mismas, ¿no?, como si se dijera que el Pacífico termina en una parte para que empiece los Andes, o para que empiece la Amazonía, sabida que son una intrincación, pues, de continuas relaciones, ¿no? Sabido que, por ejemplo, podemos encontrar una Amazonía, ¿cierto?, también en el Pacífico, que el Pacífico está muy presente, por ejemplo, en los Andes, ¿sí? Se trata, entre otras cosas, de un cruce de caminos, más que de esas presencias jurisdiccionales, y sin duda alguna, ¿no? Tendría que ver también con esos contextos, por ejemplo, donde la tierra nada más es productiva para un sistema como el capitalista, ¿no? Que, por ejemplo, tendría que ver con el monocultivo, ¿no? El monocultivo no estaría, digamos, muy de acuerdo en que se proponga esta simultaneidad de relaciones, ¿no? Y además también creo que esos contextos agotados son los del extractivismo o de la extracción del petróleo y del agua, ¿no? El hecho de que se piense, por ejemplo, que el agua es un recurso más dentro de todos los recursos y no, por ejemplo, un elemento vital
¿no? Para, por ejemplo, la lucha por el territorio, incluso de la lucha por el agua, sería algo así también como una relación un poco paradójica, ¿no? Esos serían, digamos, entonces como que los textos y los contextos que estas epistemologías pues sí pondrían a prueba, ¿no? Y a mí me parece, por ejemplo, que si habláramos de textos, deberíamos hablar, por ejemplo, de unos transtextos, ¿cierto? Hechos de cruces de caminos, como esa relación entre la piedra, el agua y la espuma que nos comentaba don Juan Chiles, en esa que parecía ser también una frase evocada por este campesino de los Andes, ¿no? Y además porque donde hay transtextos, pues hay una identidad difícilmente de aprender, ¿no? No ceder, digamos, a la trampa de las identidades, aunque sirven para la lucha social, aunque han servido, por supuesto, para la reivindicación del pensamiento propio, pero que son identidades difíciles de aprender, ¿sí? Difíciles de capturar. Y también, por ejemplo, yo creo que si habláramos de contextos, también pudiéramos hablar de unos transtierros, ¿no? Que implicarían, por ejemplo, hacer un careo entre las palabras y las cosas, ¿no? Es decir, volver a pensar nuevamente las palabras y las cosas. ¿Cuál es su relación con la tierra? Cómo la palabra puede fecundar el territorio y cómo el territorio también puede fecundar la palabra, ¿no? Y Álvaro aquí llega, y ya casi al terminar la entrevista, nos va a hablar de unos pactos de los árboles y los pájaros, ¿no? De un relato que le han contado a él, por ejemplo, ¿no? Que es este pacto que hacen, sí, los árboles y los pájaros con los nidos, etcétera, y que hace que los árboles caminen, ¿sí? Esta dimensión es bien importante aquí, ¿no? Porque tiene que ver mucho con la siembra y tiene que ver mucho con la cosecha, ¿no? Se trata como de semillas transterradas, un poco llamémoslo así, y pienso, por ejemplo, en los pinos, ¿cierto? Y en los arupos que provienen, digamos, del mundo europeo. Pienso, por ejemplo, en esas calles de Quito, ¿cierto? Donde hay una cantidad de árboles frutales y vegetales, ¿no? Pienso en los pinos, por ejemplo, de la vía Pasto-Genoy, ¿sí? Pero pienso también, por ejemplo, en la yuca y en la coca, ¿sí? En cómo estos productos y estos tubérculos también han sido trasterrados a todo el mundo, ¿no? A Europa, a África, incluso a las mismas Américas, ¿no? Entonces, claro, aquí, como para cerrar un poco aquí, ¿no? Si bien yo creo que se trata de textos, no se trata de textos sino de contextos, también deberíamos materializar, por ejemplo, de que se trata, digamos, de esa compartimentación, ¿no? De pactos o de interlocuciones que se hace con los territorios y con la misma vida. Debo decir, claro, lastimosamente que uno en la universidad, en la misma ciudad, ¿cierto? En el mismo país se encuentra como con unas voces autorizadas para hablar, por ejemplo, del pensamiento propio, para hablar, por ejemplo, de los textos y de los contextos, ¿sí? A veces se los articula de manera demasiado académica, otras veces con demasiada, digamos, simpleza, ¿no? Y esas voces autorizadas provienen, por ejemplo, a veces también de antropólogos, de los mismos historiadores, de los mismos filósofos, de la misma psicología, digamos, ¿no? Como una ciencia. Y es curioso encontrar, por ejemplo, en el contexto de la universidad y en un contexto como Pasto, cómo se está concibiendo la poesía, ¿no? O la literatura, pudiéramos decir así, ¿no? Entonces, claro, la poesía, digamos, por ejemplo, para estas que se consideran unas ciencias humanas, ¿no? Y que producen pensamiento científico, la poesía no pasa de ser un divertimento, ¿no? No es nada más que es una diversión, ¿no? Una diversión de café, de salones, de festivales, y no pasa de ser nada más que eso, ¿no? Y otro prejuicio que estas voces autorizadas tienen también es, por ejemplo, que se trata solamente de un retrato epocal, ¿no? Como si las artes o como si la literatura no pudiera hacer eso, pero al dar cuenta de esas épocas, pues digamos lo hiciera solamente con la imaginación o con la ficción, ¿no? Y curiosamente uno también se encuentra con la idea de que la poesía solamente produce en libros o se publica en libros, ¿no?
Son como estas tres, entre muchas otras, son como estas tres maneras de concebir la poesía, ¿no? Pero yo creo, por ejemplo, que la poesía, ¿sí? Su pensamiento, su hacer, si reflexionamos del lado al que nos convoca Álvaro y Jorge, pues en principio no pretendía, por ejemplo, o no pretendería exhibir una verdad, ¿no? No se trata de exhibir una verdad como si se tratara de decir esta es la única e inapelable, y más bien buscaría, volviendo a ese campesino de Los Ángeles, de los Andes, un desvarío, ¿no? Es una poesía o una epistemología poética que produce el desvarío y que se encarga, entre otras cosas, de configurar su relato a partir de allí, ¿no? También me parece que esta epistemología poética, incluso esta poesía, ¿no? Tendría o trabajaría un poco con la opacidad del pensamiento, no tanto con la sistematicidad, con la racionalidad, con un pensamiento ilustrado, llamémoslo un poco así, porque entre otras cosas también es transgenérica, ¿sí? La poesía puede ser, por ejemplo, una crónica, como puede ser un relato de origen, como puede ser un mito, ¿sí? Como puede ser la elaboración ensayística, ¿cierto?, de un gran principio teórico. Y por eso mismo, al trabajar con la posibilidad del pensamiento, tanto como con la identidad, pues se volvería un tanto transgenérica, ¿no? Y además porque esta epistemología de la vida lo que provocaría también es el relato de la memoria. Y al trabajar con la memoria, su posibilidad de testimoniar, ¿no? Es esa oportunidad que tiene la poesía, la literatura y la epistemología de generar testimonios, ¿no? De una época, de un pueblo, de una lucha, de un aula de clases, de una conversación con amigos o con amigas, ¿no? Entre otras cosas, esta epistemología poética sería algo así como una gran carcajada dentro del contexto de la universidad y de la ciudad letrada, ¿no? Y que no tendría tanto que ver con la extracción de la piedra de la locura, recordando este cuadro del Bosco, sino más bien con discurrir, con errar, ¿no? Con hacer acontecer el desvarío, digamos, en el pensamiento, ¿no? Eso es, muchas gracias.